Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 94. Capítulo 42. Las artes marciales pueden vencer a los fantasmas. Como había luz, por supuesto que se iba a ver. Así pues, a excepción de Tobe, que seguía riendo tontamente, todas las voces se detuvieron bruscamente. Fue como si a un grupo de patos les agarraran el cuello de repente. Ridículamente gracioso. Miura fue la más exagerada. Lloró. No solo lloró, sino que también se arrojó a los brazos de Ikigaya y se negó a levantar la cabeza. Ikigaya tenía ganas de llorar. Aunque, sinceramente, el yokai que sacó a la luz probablemente quería llorar más. Un yokai que solo puede obtener energía emocional de esta manera claramente no es nada poderoso. Ni siquiera necesitas pensar mucho para darte cuenta de eso. Si lo llamamos venganza, en realidad no sirvió de mucho. Solo creó una ilusión, como estar atrapado en una pared fantasma, para molestar a la gente. Al fin y al cabo, no era un villano, o mejor dicho, ni siquiera tenía la capacidad de serlo. No llevaba mucho tiempo adherido a esa roca. Pero jamás imaginó que el tipo que derribó su casa sería tan feroz. Otros exorcistas humanos lo habían descubierto antes, pero todos ellos terminaron ahuyentados por el miedo que les producía. Sin embargo, a los ojos de este yokai, Ikigaya ahora resplandecía deslumbrantemente, emitiendo un aura abrumadora, formando la figura de una serpiente gigante que abría sus fauces ensangrentadas, mientras que ella misma parecía un pequeño trozo de carne fresca, a punto de ser engullida y morir. ¿Qué demonios? Este tipo es siquiera humano. Justo cuando estaba a punto de ser engullido por la boca de la serpiente, entró en pánico y pensó en rendirse, cuando de repente vio las expresiones de terror en los rostros de Ayama y los demás. Vaya, casi lo olvida. Ya había ahuyentado a un montón de idiotas. Esos tipos podrían haberlo aniquilado fácilmente, pero aún así cayeron en la trampa. En realidad es sencillo. Dado que la mayoría de las personas que visitan los templos son creyentes, lo único que tenía que hacer era adoptar la forma de un dios para ahuyentarlos. Después de todo, esto era un templo. Así, mientras Ikigaya observaba con desdén y los demás ponían cara de vaya, esto es una escena de transformación, el yokai comenzó a cambiar. De una forma indistinta, se fue definiendo y empezó a hincharse. Maldita sea, se convirtió en Buda. ¿Qué? Imposible. El Buda acaba de manifestarse. La boca de Tobe formó un enorme O. En ese momento, ya no tenía miedo, o mejor dicho, quizás tenía aún más miedo. Después de todo, había venido a pedirle ayuda a Buda para confesarse. ¿Estás bromeando? De verdad es un ser divino. Gritó Yuigama también, con una mirada que decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los exámenes de este semestre van a ser un auténtico desastre. En fin, todo el mundo se vio sumido en el caos. Al verlos así, el yokai que se transformó en Buda sintió que le iba a estallar la barriga de la risa. Cada vez que veía a los humanos reaccionar de esa manera, le parecía divertidísimo. Los humanos son realmente estúpidos. Un momento. ¿Por qué sigo siendo absorbido? Vamos. Ya me he convertido en un dios. ¿Y todavía me estás absorbiendo? ¡Qué grosería! Lástima que Ikigaya no pudiera oír sus pensamientos. En medio de las expresiones de terror de todos, Ikigaya soltó a Miura y a Yuigama y, como si recogiera un polluelo, agarró al Buda. Esta escena rompió por completo su idea de lo paranormal. Entonces, con la rabia aún hirviendo, Ikigaya inmovilizó al Buda yokai contra el suelo y comenzó a golpearlo. No se contuvo. El sonido de los puños al impactar fue seco y fuerte. Incluso Miura, que antes había estado tan asustado que se había echado a llorar, y todos los demás, tuvieron un pensamiento fugaz en sus mentes. Esto debe ser alguien disfrazado, ¿verdad? Vamos, aunque no sea un dios, ni siquiera un fantasma sería tan cobarde, ¿verdad? Pero rápidamente descartaron esa idea, porque vieron como la cabeza de la criatura salía disparada de cuajo. Entonces Ikigaya recogió la cabeza, la volvió a colocar y continuó la paliza. ¡Santo cielo! Definitivamente es un fantasma. Imposible que un dios de verdad sea tan débil. Y oye, las artes marciales son geniales. ¿Puedes vencer a fantasmas?
Entrenador, yo también quiero aprender. Así que, tras un breve momento de alivio, el caos volvió a apoderarse del grupo. Finalmente, una vez que Ikigaya terminó de derrotarlo, se dejó caer al suelo y saludó con la mano a Youkai, ahora deformado. Vamos, hablemos. En ese momento, el Youkai ya no pudo mantener la forma de Buda. Había vuelto a su apariencia original, una masa gaseosa gris y brillante. Este tipo de Youkai se consideraba de nivel relativamente bajo. Se dice que Japón tiene 8 millones de deidades, y si bien algunas han entrado a formar parte de la mitología propiamente dicha, la mayoría son Youkai. Este tipo de deidad era conocida como un dios cobarde, que se alimenta del miedo humano. En la antigüedad, buscaban específicamente a personas que caminaban solas en la oscuridad y sentían miedo, se aferraban a sus emociones, amplificaban ese miedo y se alimentaban de él. Pero los tiempos han cambiado. Los humanos se están volviendo más valientes. Si bien aún no son rival para los dioses, representan una amenaza cada vez mayor para los Youkai. Por eso, este ser se escondía en lugares oscuros como este, absorbiendo el miedo de los transeúntes. Para un dios cobarde como él, un lugar como el oscuro salón interior del templo era el paraíso. No había mucha gente, pero era seguro. Ahora, convertido en una masa informe, el dios cobarde tembló al oír a Ikigaya decir eso. Se estremeció visiblemente. Parecía reacio a acercarse. ¿Qué? ¿No quieres hablar? Ikigaya lo miró con furia, su temperamento volviendo a estallar. El resplandor gris volvió a temblar, y luego se deslizó dócilmente. Primero, cámbiate de ropa y ponte algo decente. Ikigaya frunció el ceño. Sin ojos, sin nariz, eso arruina la conversación. Eso enfureció al dios cobarde. ¿Acaso estamos acosando a un dios? Pero no se atrevió a resistir. Casi lo habían matado a golpes hacía un momento. Así que volvió a cambiar. Esta vez, tenía la forma de una pequeña bola peluda con dos ojos como frijoles negros. La verdad es que se veía bastante linda. Uno borroso, ¿eh? Ikigaya llamó a la puerta. Está bien, habla. ¿Para qué asustar a la gente? El dios cobarde se sintió profundamente agraviado. ¿Qué clase de pregunta es esa? Ustedes, los humanos, comen, ¿verdad? ¿Acaso se preguntan por qué necesitan comer? Y además, ¿de verdad te asusté? Sé justo. Ustedes destrozaron mi casa. Finalmente, logró esbozar una pequeña y miserable frase. ... Ikigaya guardó silencio. Buen punto. Pero aún así, ese lugar fue construido por humanos. ¿Cuándo se convirtió en tu casa? ¿No lo usabas solo para asustar a la gente? La negación obstinada es algo con lo que todos nacemos. No hace falta enseñarla. Lo siento, el dios cobarde cedió de inmediato. Fue tan rápido que incluso Ikigaya se sintió mal por seguir regañándolo. De acuerdo, no sabía que esa piedra fuera tan frágil. Date prisa y deshaz el hechizo que hayas lanzado. Nos vamos. Ya se fue, me aplastaste mientras aún lo estaba manteniendo. El dios cobarde parecía aún más agraviado. ¿Cómo podía haber tenido fuerzas para seguir adelante después de haber sido golpeado de esa manera? Oh, deberías haberlo dicho antes. Ikigaya miró hacia la salida. Efectivamente, esa sensación de confusión había desaparecido. Muy bien, nos vamos. No asustes más a la gente. Dicho esto, se puso de pie, patético. Ni rastro de amenaza por parte de este Youkai. Simplemente lamentable. Muy bien, vámonos. Ikigaya les gritó a los demás. El desenlace de este incidente fue bastante satisfactorio para él. No se descubrió nada más, el problema se resolvió sin problemas y, una vez más, se demostró que aprender artes marciales es importante, no solo para golpear residencias de ancianos o patear jardines de infancia. Incluso puedes proteger tu vida cotidiana y presumir un poco. Además, tiene un toque de distinción. Efectivamente, unos pocos pasos más los acercaron a la salida, y pronto volvieron a subir las escaleras. Cuando volvieron a salir a la superficie, todos dejaron escapar un suspiro de satisfacción. ¿Qué tal estuvo? ¿No te sientes como si hubieras vuelto a nacer? Preguntó el tío desde el puesto de donaciones con una risita con acento de Kansai. Oh, vaya, fue increíble. Me siento súper revitalizado. He renacido.
Tobe se animó de inmediato. Pero entonces surgieron diferentes opiniones. Ikigaya no tenía previsto visitar el templo en sí, sino que quería volver. Este templo, que recibió su nombre de la cascada de Otowa, contaba con 3 arroyos que representaban la longevidad, el éxito académico y el amor. Albergaba estatuas de Kannon de los 1000 brazos, Bisamonten, el Bodhisattva Jizo, los dioses del viento y el trueno, y las 28 deidades guardianas. Al norte del salón principal se encontraba un santuario para concertar matrimonios y expresar deseos románticos. Si Ikigaya rompiera accidentalmente esos objetos mientras rezaba, se sentiría mal por los demás visitantes. Bueno, no hay nada que hacer, supongo que tendremos que separarnos, dijo Ayama, pareciendo haber vuelto a la normalidad. Tobe también. La chica Fukoshi tampoco parecía muy afectada. Estas 3 parecían tener una gran fortaleza mental, al menos en apariencia. Después de este encuentro fantasmal, probablemente no estaban tan tranquilos por dentro, pero como no lo mencionaron, Ikigaya no iba a preguntar. Mientras no le afectara directamente, le daba igual. De lo contrario, era demasiado problemático. Finalmente, Yuigahama y Miura decidieron regresar con Ikigaya al hotel que habían reservado. Parecían más afectados que los demás y no tenían ganas de seguir haciendo turismo. Fue entonces cuando Tamamo no Mae, que previamente había saltado del hombro de Ikigaya y desaparecido, reapareció y volvió a subirse a su hombro, provocando miradas curiosas de quienes los rodeaban. Eso hizo que Ikigaya tuviera aún más ganas de irse. Tras despedirse de Ayama y los demás, se marchó con Yuigahama y Miura. Todavía tenía que contactar con Iratsuka Shizuka. Ella sin duda sabía dónde estaba su hotel. Capítulo 95. Capítulo 43. Otra persona que va a Kioto. La magia se originó en Europa. Esta es la opinión mayoritaria dentro de la comunidad mágica. Políticamente, parece correcta, pero culturalmente, es evidente que está sesgada. Las artes mágicas, los hechizos y los rituales han existido en todas las civilizaciones. El hecho de que Europa albergue las asociaciones mágicas más poderosas no prueba que sea su origen ortodoxo. De hecho, desde la época moderna, con la expansión de los territorios coloniales, los magos europeos también se han dedicado a investigar técnicas mágicas fuera de Europa, centrándose particularmente en los países asiáticos. Por ejemplo, los estudios místicos de la India basados en el yoga y los mantras, la alquimia china fundamentada en conceptos como el Feng Shui y los 5 elementos, y la hechicería japonesa desarrollada bajo el singular sistema de creencias animistas de los 8 millones de dioses, todos ellos se convirtieron en temas de investigación populares para los magos. La familia amarilla siempre ha mantenido estrechos lazos con estos investigadores extranjeros. Originalmente una familia noble de la corte de la región de Kioto, la familia amarilla no era particularmente noble ni rica. Sin embargo, gozaba de considerable prestigio en los ámbitos de la religión y la magia, ya que cada generación producía mujeres con un gran poder espiritual. Estas mujeres eran encomendadas a santuarios o templos para convertirse en sacerdotisas o monjas. Esta tradición se había mantenido durante cientos de años. Durante las eras Meiji y Showa, el jefe de la familia amarilla incluso recibió el título de barón. Sentía una gran afición por la cultura occidental y mantenía un contacto significativo con personas de Europa que poseían conocimientos mágicos. Con el tiempo, esto se convirtió en una de las costumbres de la familia amarilla. Cuando los magos europeos llegaban a Japón para realizar investigaciones de campo, eran recibidos por la familia amarilla. Del mismo modo, cuando los miembros de la familia amarilla viajaban por Europa, recibían un trato hospitalario a cambio. Sin embargo, precisamente debido a estos antecedentes, hace varios años, Marilla Yuri fue perseguida en Austria, ofrecida como sacrificio a un rey demonio y sufrió enormemente. Ante semejante poder abrumador, los lazos familiares, que se remontaban a siglos atrás, no significaban nada. Y ahora, se encontraba de nuevo en la misma situación. Otra vez prisionera de Sasa de Hanstal Boban. Te invité hace 3 años, no, tal vez fueron 4. En cualquier caso, me trae muchos recuerdos. Boban entrecerró los ojos mientras recordaba. Se sentó con las piernas cruzadas en una silla tosca, como un antiguo tirano, con un porte salvaje y arrogante.
Sin embargo, su tono y expresión eran serenos, casi en contradicción con su personalidad. En aquel entonces, estaba aburrido y quería cazar, algo que no había hecho en mucho tiempo. Pero después de alcanzar cierta fama, los dioses dejaron de aparecerse ante mí. ¡Qué frustrante! En el lugar de los hechos, solo 2 personas podían oírle hablar: Marilla Yuri y Liliana Kranjikar. Los demás ya se habían convertido en pilares de sal. Este lugar pertenecía al Comité de Compilación Histórica, y las personas que habían sido saladas eran, por supuesto, sus hechiceros. Aunque a Boban no le interesaba la gente común, si se sentía ofendido, los mataba sin pensarlo 2 veces. Aunque se había vuelto más tranquilo en los últimos 200 años, ocasionalmente seguía dejando ver su naturaleza tiránica. Como rey, uno tiene privilegios, naturalmente. El más importante es el derecho a elegir la presa. Para que quede claro, no me interesa cazar ratones ni insectos. Los únicos dignos de ser cazados por mí, Boban, son aquellos que son tan fuertes como yo. Mientras decía esto, Boban sonrió. Sus ojos verde esmeralda brillaban con un resplandor siniestro. Su rostro se torció en una mueca espantosa. El verdadero rostro del antiguo asesino de dioses que había matado a muchas deidades. Si ese ritual tiene éxito, podré volver a disfrutar de la emoción de la caza. En ese momento, Boban hizo una pausa. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, como si recordara algo desagradable, pero solo por un instante antes de continuar. Ahora quiero hacer lo mismo que entonces, así que necesitaré tu cooperación, así es como lo estoy formulando, pero sinceramente, no tienes derecho a negarte, ni puedes escapar. Así que acepta mi hospitalidad con gratitud y haz tu mejor esfuerzo durante el ritual. ¿Qué te parece este acuerdo? Debo negarme. Marilla Yuri sentía un miedo profundo hacia ese hombre, pero aún así reunió el valor para resistir. De hecho, no puedo resistirme a ti, pero aún puedo elegir acabar con mi vida. Ese no parece un plan muy inteligente, sacerdotisa. Los ojos siniestros de Boban emitían una luz verde. Yuri sintió inmediatamente que sus piernas, desde las rodillas hacia abajo, habían perdido toda sensibilidad. No necesitaba mirar para saberlo. Boban le había convertido las piernas en bloques de sal. Este rey demonio tenía un control extremadamente preciso sobre su autoridad, muy superior al de los nuevos asesinos de dioses, e incluso más allá del de los otros 2 antiguos. Pero esto no tenía la intención de lastimarla, ni siquiera de advertirle. Simplemente era un juego. Este era el rey demonio que trataba a los humanos como juguetes, Sasa de Hanstal Boban. Marqués, si esto es una broma, ¿no cree que se está yendo demasiado lejos? Si esta chica muere, no habrá nadie que pueda reemplazarla. Liliana habló con ansiedad. Marilla Yuri poseía excelentes cualidades como sacerdotisa de santuario, excepcionalmente raras incluso a nivel mundial, razón por la cual había sobrevivido a un terrible suceso. Esta era la única manera que tenía Liliana de persuadir al marqués. Yo no haría algo tan tonto. Pero tienes razón. Ese talento no debería desperdiciarse en juegos. La luz verde en los ojos de Boban se atenuó. Yuri sintió de inmediato que recuperaba la sensibilidad en las piernas. Movió los pies con inquietud, tratando de confirmar que funcionaban. En lugar de sentir alivio, su corazón se sintió aún más apesadumbrado. Y entonces, la voz burlona de Boban continuó sonando junto a su oído. Oh, sacerdotisa, posees un talento precioso. Y no tengo mucha confianza en poder conservarlo después de matarte, así que no me obligues a realizar un experimento tan aburrido. Volvió a sonreír. Todos mis sirvientes son habitantes del inframundo. No querrías convertirte en uno de ellos, ¿verdad? Chasqueó los dedos. E inmediatamente, 2 sombras negras aparecieron junto a él. Eran 2 figuras vestidas como caballeros medievales. Sus cuerpos mostraban las marcas de la batalla. En sus cascos se podían apreciar arañazos de espadas. Sus vestimentas exteriores estaban desgarradas, pero aún lucían escudos bordados, símbolos de honores pasados. Por su vestimenta, probablemente pertenecían a los siglos XIII o Xif. Pero estos 2 no eran hombres vivos. Su piel era pálida como la de un cadáver, sus ojos vacíos. Sin embargo, carecían del hedor típico de los muertos. Siervos de la muerte. Marilla miró horrorizada.
Esta era una de las autoridades de Boban. Convertir a quienes mataba en sirvientes absolutamente leales. Era un destino más terrible que ser convertido en sal. Las almas ligadas a Boban jamás encontrarían la paz a menos que él mismo fuera destruido. Pero cuando vio a esos siervos de la muerte, su inspiración espiritual se despertó. Un Dios resucitado de entre los muertos, un cuerpo desgarrado restaurado, la vida recuperada, descendiendo al reino del inframundo. Pronunció las palabras que le vinieron a la mente. Y en su visión, detrás de Boban, apareció la figura de un dios. Un dios de piel verde, envuelto en vendas y con una corona. ¿Ah? ¿Puedes verlo? Bien. Dime entonces, ¿de qué dios obtuve esta autoridad? Boban parecía intrigado. En los rituales, las sacerdotisas no tenían que demostrar tales habilidades especiales. Si bien ya se había topado con personas capaces de ver al dios que se escondía tras su poder, eran muy raras. No, esas palabras me vinieron a la mente de repente, por favor, no les hagas caso. Yuri tembló mientras bajaba la cabeza. En ese momento, Boban era más aterradora que nunca. HMPH. Yo soy quien decide lo que importa. Ahora habla. Ante la orden del rey demonio, el cuerpo de Yuri tembló violentamente. Ese sí, el dios que mataste es Osiris, el dios de la resurrección de Egipto, gobernante del inframundo. HMPH, muy bien. De verdad que tienes talento. Siéntete orgullosa, sacerdotisa. Un talento como el tuyo solo aparece una vez cada siglo. Boban rió alegremente, pero Yuri no sintió ninguna calidez, solo una desesperación infinita. Invocar el nombre sagrado mediante la alineación de la visión espiritual y la intuición. Ese era su poder. Osiris, un dios poderoso, que podía resucitar incluso después de ser despedazado, se convirtió en el señor y juez del inframundo, el gobernante de todos los muertos. Para un monstruo capaz de matar a semejante dios, ¿qué poder en este mundo podría oponérsele? La desesperación pesaba sobre Yuri como una montaña, aplastándola. De repente, recordó algo que su amiga Seisuinena le había dicho antes de que Liliana la trajera aquí. En la ciudad de Chiba, había un muchacho con un poder igual al de aquel anciano. Ena acudía a él en busca de ayuda. Pero Yuri no quería que Ena hiciera eso. Sin importar el resultado, un conflicto entre dos reyes demonio traería la desgracia a demasiadas personas. Además, no creía que aquel chico pudiera derrotar a Boban. Aquel anciano había dominado sus poderes por completo, pero aquel chico aún no. La autoridad era la manifestación más poderosa del poder de un asesino de dioses. Y tanto en número como en calidad, el rey demonio nativo se quedaba corto. Incluso si hubiera estado dispuesto a ayudar, probablemente no lo habría logrado. Si lucharan, el vencedor seguramente sería este veterano rey demonio. En ese caso, no sería mejor que ella muriera. Muy bien. Ya no queda nada en esta ciudad que me interese. Liliana, haz los preparativos. La voz de Boban resonó de nuevo. Sí, empezaré a preparar nuestra partida. Parece que lo has entendido mal. Nunca dije que fuera a volver. El viejo rey demonio soltó una risita. He oído que la antigua capital de este país se llamaba Kioto, ¿verdad? Vamos allí. Quizás encontremos algo bueno. Capítulo 96. Capítulo 44. Inspiración desencadenada. Ikigaya abrió los ojos, y lo primero que vio fue el techo. Tamamo no Mae no estaba por ningún lado, probablemente se fue corriendo a jugar de nuevo. La habitación estaba muy oscura. Debía de ser de noche. Si fuera una persona común y corriente, este día de la excursión escolar se consideraría claramente un fracaso. El primer día de la excursión escolar estuvo repleto de actividades. Primero fueron a Kiyomizu-dera, luego a Nansen-ji y después a Jinkaku-ji. Las hojas otoñales eran preciosas en esta época del año, y Toge y las Fujoshi probablemente lograron crear un ambiente agradable mientras paseaban por la orilla del río. Pero aún así, todo fue en vano. Como quedó claro en Suik, la Fujoshi era una persona de voluntad férrea. Ni siquiera perdió la compostura al enfrentarse a un yokai. Puesto que ya había decidido no aceptar la confesión de nadie, entonces realmente no lo haría. Ikigaya, ¿estás despierto? La puerta se abrió de golpe y alguien entró a la fuerza, encendiendo las luces. Era Tobe.
Gracias a la profesora Hiratsuka Shizuka, que le había dado clases más temprano ese día, había regresado temprano al alojamiento con su equipaje. Como estaba aburrido, se cambió de ropa, se bañó, practicó boxeo de sombra, charló con Tamamo no Mae sobre aquel yokai y luego se fue a dormir. Terminó durmiendo plácidamente hasta la noche. Podía oír murmullos y voces fuertes que venían del exterior. Parece que todos han vuelto. Miró hacia donde provenía el ruido. Eran sus compañeros de clase, charlando sobre todo tipo de cosas y riendo alegremente. Ikigaya se quitó el edredón y se levantó. Ya se había bañado, y no era tan maniático de la limpieza como para necesitar otro baño después de haber dormido. Simplemente sacó ropa limpia de su mochila y se la puso. Incluso había un espejo en la habitación. Se miró en él y pensó, no está mal, sigue siendo bastante guapo. Deben ser los ojos de los peces muertos. No es justo. Claramente era un tipo genial, y aún así no pudo conseguir una novia decente. Debe ser una maldición. Justo cuando Ikigaya estaba pensando si debía reflexionar seriamente sobre su vida y averiguar qué había salido mal, la habitación volvió a llenarse de ruido. Todos los chicos habían regresado y parecían muy emocionados. Un rato después, Ayama también entró. Al parecer, él y Tobe estaban en la misma habitación. En comparación con las demás habitaciones, esta parecía más sobria. Parecía que Ayama no podía simplemente reírse de lo sucedido ese mismo día. Después de todo, se trataba de un yokai. Pobre chico. Claramente, se supone que es un tipo normal, y de repente se ve envuelto en una trama fantástica. No me extraña que esté deprimido. Quizás había demasiado silencio. Tobe sacó una baraja de cartas. Pero a los tres les costaba entrar en ambiente, y además, cada uno tenía sus propias preocupaciones. Tobe habló de repente. Creo que probablemente voy a suspender. ¿Vas a rendirte? Ikigaya lo miró. Así que Tobe también lo había intuido. La verdadera actitud de la Fujoshi. Es frustrante, sobre todo después de lo que pasó hoy. Hice el ridículo. Tobe se golpeó la cabeza. Pero, sinceramente, Ikigaya no se había fijado en cómo actuaban los demás en aquel entonces. Había estado demasiado ocupado dándole una paliza a ese yokai. Un rato después, volvieron a llamar a la puerta. Yo lo abro. Tobe se levantó y corrió a abrirlo. Eran Miura, Yuigama y las Fujoshis. Parece que nadie durmió bien esta noche. Pero eran chicas. Las habitaciones estaban separadas por género. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿No los detuvo el profesor? Preguntó Ikigaya sorprendido. Le contamos a Shizuka-sensei lo que pasó durante el día. Dijo que tal vez sería mejor si estuviéramos todos juntos, así que nos obligó a todos a estar de acuerdo, respondió Yuigama. ¿Qué demonios? Esa mujer, ¿en qué estaba pensando? En cierto modo, después de que los discípulos Yomi se marcharan, Hiratsuka Shizuka era el único en la escuela que conocía su identidad como guerrero Yomi. Es mejor no ir contándoles a los demás este tipo de cosas, dijo Ikigaya después de un momento. No es algo bueno, y de todos modos nadie te creería. Sí. Se lo conté a algunas personas cercanas a mí, y todas pensaron que solo estaba contando historias de fantasmas, dijo Yuigama con una sonrisa amarga. En cuanto a Miura y la Fujoshi, no habían hablado desde que entraron. Especialmente Miura. Ikigaya podía sentir que ella lo miraba de reojo, pero cada vez que él la miraba, ella bajaba la cabeza. La Fujoshi era mucho más natural. Aunque ella también observaba a Ikigaya con curiosidad, simplemente sonreía tontamente cuando él la miraba. Vale, no hablemos de cosas tan serias. Ya se acabó, ¿no? Ayama se aclaró la garganta y cogió las cartas. Sí, juguemos. ¿Qué tal ese juego que jugamos en la aldea de Chiba? Dijo Tobe, mirando expectante a la Fujoshi. ¿Qué demonios? No estabais todos tan pesimistas hace un momento. ¿Dónde se fue todo eso? Pero, sorprendentemente, todos estuvieron de acuerdo con la idea. Vamos, siéntense todos en círculo. Tobe estaba radiante de alegría y rápidamente se dejó caer junto a la Fujoshi. A su otro lado estaba Ayama. Ikigaya notó que Yuigama se había sentado al otro lado de la Fujoshi.
En lugar de competir con Miura por el asiento junto al chico guapo, se sentó al lado de Yuigama, y Miura ocupó el último lugar libre. Eso significaba que ahora estaba sentado entre dos chicas, y a ambas las había abrazado en suite. No era un mal asiento. Una vez que todos estuvieron sentados, volvió el silencio. Fue entonces cuando Tobe y Ayama brillaron de verdad. La combinación del chico guapo y el payaso de la clase hizo un gran trabajo aligerando el ambiente. Gracias a sus esfuerzos, ya no había tanto silencio. Tras unas cuantas rondas de cartas y otras tantas de verdad o reto, el grupo empezó a relajarse. Todo empezó a sentirse un poco más normal de nuevo. De repente, Ikigaya sintió que Miura le daba un codazo en el brazo. Al principio, pensó que se trataba simplemente de un contacto fortuito por estar sentados tan cerca, pero después de que le dieran unos cuantos empujones más, se dio cuenta de que Miura estaba intentando llamar su atención. ¿Qué estaba haciendo? No es como si estuvieran filmando una película muda. Giró la cabeza y vio a Miura mirándole fijamente los pantalones. ¿Qué? Preguntó Ikigaya, desconcertado. Tu camisa de hoy temprano, murmuró Miura, bajando aún más la cabeza, con una voz tan silenciosa como la de un mosquito, ¿puedo lavártela? Después de llorar y abrazarlo, debió sentirse avergonzada y pensó que podría tener mocos o lágrimas. Pero solo había unas pocas personas en la sala, todas sentadas muy juntas. Aunque su voz era baja, todos la oyeron. Todos se miraron fijamente entre sí y luego, al mismo tiempo, miraron a Ayama, que parecía desconcertado. No me mires. Se sobresaltó y agitó las manos. No es de extrañar. Todo el mundo sabía que a Miura le gustaba Ayama. Pero ahora de repente quería lavar la camisa de otro hombre. ¿Qué estaba pasando? No hace falta, ya se las di al personal del hotel, dijo Ikigaya con una tos incómoda. Porque no solo estaban mirando a Ayama, sino que también lo estaban mirando a él. Una desgracia totalmente inmerecida. ¿Qué tenía que ver esto con él? Oh. Miura parecía decepcionado. El buen humor que se había ido acumulando se desvaneció de repente. Veamos las cartas, ¿a quién le toca? Ikigaya no quiso darle más vueltas al asunto y cambió rápidamente de tema. Olvídalo, Ikigaya-kun, ¿por qué no nos cuentas lo que pasó hoy? Ayama extendió sus cartas y sonrió. La verdad es que ninguno de nosotros tiene ganas de jugar. Sí, lo de los yokai fue increíble, suspiró Tobe. Sigo soñando en casa y aún no me he despertado. Ikigaya-kun, ¿crees que también hay activos y pasivos entre los yokai? Solo una Fujoshi preguntaría algo así. ¡Qué bicho raro! ¿Acaso los humanos han dejado de satisfacerte? Yuigama y Miura no dijeron nada, pero sus expresiones demostraban claramente que aún estaban atormentados por lo sucedido. De acuerdo, te lo explicaré. Ikigaya dejó a un lado sus cartas y comenzó a ordenar sus pensamientos. Ustedes saben lo de los 8 millones de dioses de Japón, ¿verdad? Todos asintieron. Su atención era mayor que en clase. Bueno, en los estudios religiosos en el extranjero, existe la teoría de que los dioses japoneses son en realidad ejemplos de culto a los espíritus. ¿Espíritus? ¿Como las hadas de las novelas? Preguntó Yuigama. Claro que no, no te dejes llevar, Ikigaya descartó de inmediato su fantasía. Ese tipo de cosas no existen. Todos parecían decepcionados. Evidentemente, todos eran aficionados a la fantasía y pensaban que encontrarse con un yokai significaba que también podrían existir otras criaturas fantásticas. ¡Qué ingenuos! En resumen, esos seres no son dioses, sino espíritus. Simplemente se les puede considerar criaturas extrañas que los antiguos no comprendían y a las que empezaron a adorar. Lo que has visto hoy, los antiguos lo habrían considerado un dios. No puede ser. ¿De verdad era Buda? Aulló Tobe. Idiota. ¿Cómo podría ser Buda? Era un espíritu del miedo, replicó Ikigaya. ¿Qué clase de pensamiento extraño lleva a alguien a confundir eso con Buda? No hay Buda más pervertido en el mundo. Espíritu del miedo. Como un dios adorado por gente temerosa. Ayama adoptó una pose pensativa. Este tipo podía posar en cualquier momento. ¡Qué envidiable! Lo has entendido al revés. A ese tipo de dios se le rendía culto porque todo el mundo le tenía miedo a la oscuridad, rió Ikigaya.
En la antigüedad, estos seres asustaban a los viajeros que caminaban de noche, aquellos que perdían el valor. Se alimentan del miedo. Pero no son peligrosos en sí mismos. Solo asustan a la gente. Eso es todo. Ayama parecía entre divertido y exasperado. Así que de verdad era un yokai, como en los cuentos. No puedo creer que esas cosas existan de verdad. Esa es una buena forma de decirlo, coincidió Ikigaya. Ayama tenía una mente realmente brillante. Aquello era algo que le hacía cambiar de perspectiva. Al fin y al cabo, si vives con honestidad e integridad, no hay nada que temer. Los yokai no son diferentes de los animales, solo que tienen formas distintas de sobrevivir. Piénsalo. Si fueran tan poderosos, ¿por qué esconderse? Ikigaya creía que estaba haciendo un buen trabajo, ayudando a estas personas a mantener unida su visión del mundo. Pero no mentía. La mayoría de los yokai eran así. El término culto a los espíritus era la forma en que la sociedad mágica occidental clasificaba el panteón japonés. En pocas palabras, era demasiado débil. Aparte de los japoneses, nadie los consideraba dioses verdaderos. La antigua civilización egipcia tuvo miles de años para crear 3000 dioses. ¿Cómo es posible que una pequeña isla tenga 8 millones? Miró a su alrededor. Todos parecían más relajados ahora. Bien. No hay necesidad de que estas personas se involucren en asuntos que no les corresponden. Como compañeros de clase, Ikigaya sintió que debía ayudarlos. En ese preciso instante, sintió una repentina inquietud en su corazón. Instintivamente, miró hacia el sur de la habitación. Por supuesto, allí no había nada. Pero Ikigaya comprendió de inmediato. Algo en el sur había activado su sexto sentido. Quienes poseían energía mágica solían tenerlo, aunque su intensidad variaba. En el caso de los cazadores divinos, superaba con creces el de cualquier humano común. Lástima que no tuviera visión espiritual. De lo contrario, ese destello de intuición podría haberle dicho qué fue exactamente lo que desencadenó la reacción.